Buenas a todos, hoy estamos acá en el primer episodio de este podcast con una persona muy especial, oriundo de Luján, que gracias al deporte pudo viajar por el mundo. El primer invitado de este podcast, Tomás Pruski, mi hermano, ¿cómo estás? Y bueno, muchas gracias por venir, Gusto. gracias a ustedes. Nada, contento de estar acá participando, así que nada, vamos a charlar, a ver las preguntas que tienen y todo, así que Genial, vamos buenísimo. unos matecitos. ¿Querés contarnos un poquito cómo es tu vida, cómo llegaste al deporte, qué estudiaste, qué Sí. hiciste? Bueno, yo nací acá en Luján, hice la carrera de profesorado de educación física, estudié en una escuela de acá de Luján y siempre más o menos mi vida estuvo como media vinculada ahí al deporte, a deportes más que todo tradicionales como el handball, el fútbol, jugaba al vóley en la escuela, al básquet. Y de chico nadaba un poco, me gustaba mucho nadar, así que cuando arranqué el profesorado empecé a estudiar también guardavidas, hice el curso de guardavidas, y cuando arrancamos con eso era como que ahí decidí, bueno, cuando termine con esto, la idea era irme a vivir a la playa y empezar con esa vida cerca del agua, cerca del mar. Y nada, me fui a Gesell, así que ahí empecé a tener un contacto como más directo con el mar y empecé como a empezar a entrenar para mantenerme físicamente activo, iba a nadar siempre, todos los días, estaba haciendo las guardias guardavidas y todo. Y ahí empecé a ver como toda como la vida deportiva en el mar, o sea, el surf, el kitesurf, la gente que se metía a nadar en el mar con las olas. Y la verdad que ahí flashé porque fue como, bueno, eso es lo que quiero, acá me quiero quedar y quiero aprender lo que están haciendo los otros. Me acuerdo que veía cómo se metían a surfear con las tablas y todo, y yo me metía nadando entre las olas y todo, y decía, bueno, ahora quiero meterme con una tabla. ¿Querés Así que, contarnos un poquito más qué es el kitesurf? Un sí. poquito más en detalle. El kite es un deporte de viento principalmente, pero siempre vamos a necesitar que haya agua y viento para realizarlo. Es un deporte donde usamos una vela, en criollo se parece, bueno, kite en inglés significa cometa, entonces es un cometa que está vinculado a vos a través de un arnés, que tenemos una barra y una tabla en los pies. Se puede usar distintos tipos de tablas, hay tablas que van enganchadas a los pies, hay tablas que no van enganchadas a los pies, hay otras tablas que se llaman tablas de foil, pero en sí ese es el deporte, poder navegar con un cometa y deslizarte en el agua. Y más allá de esta práctica que tuviste vos, más bien deportiva o recreativa, con el surf, con el kitesurf, ¿en qué momento decidiste un poco dedicarte a esto, hacer instructorado? ¿Cómo estuvo eso? Pasó como un tiempo hasta que yo estaba seguro porque decía, bueno, yo hoy en día me dedico a dar clases de kite y esto que decía Feli de que yo viajo es porque lo que solemos hacer los instructores de kite, la gente que tiene escuela o demás, va buscando distintos lugares en el mundo donde haya una temporada de viento, o sea, como, bueno, no sé, en Brasil es de junio a octubre, en Europa de junio a agosto, septiembre, en Argentina es de noviembre a marzo, entonces como que te tenés que ir moviendo buscando el público y también buscando las condiciones para poder hacerlo. Entonces, nada, cuando me empecé a dedicar, y a tu pregunta, me empecé a dedicar con esto después de unos años de practicarlo, de más o menos 2 años, no fue mucho tampoco, y bueno, ahí la verdad que fue un buen mix. Yo quería como viajar por el mundo y conocer lugares, y esto fue como una buena herramienta como para decir, bueno, viajo y vivo de lo que me gusta, enseñando, y estoy cerca del agua. Entonces, usualmente hay buena onda, la gente se copa, casi siempre son clases individuales, entonces estás como en contacto directo con las personas que les enseñás. Y hoy por hoy tenés tu proyecto que se llama Hijos del Viento. ¿Querés contarnos un poquito más cómo Sí. nació, a qué te dedicás puntualmente? Sí. Bueno, Hijos del Viento surgió el año pasado con un amigo que se llama Lucio, que bueno, ahora está en Holanda, y con él decidimos empezar a dar clases por nuestra cuenta en Mar de las Pampas.
Nosotros tenemos una escuela de kitesurf en Mar de las Pampas. Y bueno, damos clases principalmente de kitesurf y hacemos viajes durante el año a Brasil. Ahora nos vamos a la Patagonia en febrero y la idea de Hijos del Viento es poder eso, tener una escuela, un lugar donde estar con alumnos y poder viajar a través de lo que se llaman los kite trips, que son viajes de kite. Y en estos viajes de kite que decís, que vas con alumnos y demás, ¿qué necesitas, así como básico, capaz que no tan básico también, para poder viajar, para poder desempeñar el deporte en sí? ¿Qué es lo que se necesita principalmente para el que no conoce el deporte? ¿Qué necesita la gente o ¿Qué necesito necesita yo? la gente? Y también podés contarnos qué necesitan ustedes como instructores. La gente gana nomás, o sea, la gente gana porque puede ir en cualquier nivel, yo no soy un competidor, o sea, no compito en el kite, sí enseño y me gusta la parte didáctica, me gusta surfear con el kite también, pero la gente puede ir desde cero, aprender en un viaje o ir ya con un pequeño nivel, puede ir con equipos, puede ir sin equipos, entonces es como que usualmente los lugares a los que vamos o a los lugares a los que voy a trabajar son lugares de kite, entonces hay posadas, hay hoteles, hay como lugares armados para que las personas hagan kite de forma segura. Es lo mismo si lo quieres llevar a comparación a un centro de esquí. Cuando vos te vas a un centro de esquí, está todo armado para que la gente pueda esquiar y tenga los medios y todo. Así que, nada, eso. Y yo viajo con un boardwalk gigante que tiene un montón de equipo y un montón de cosas. Así que... ¿Y el equipo de entrenamiento lo dan ustedes en la escuela esa que tienen? ¿Lo brindan ustedes? Sí, todo lo que son las clases, usualmente tanto en mi escuela como en otros lados del mundo, las escuelas ofrecen todo. ¿Sí? En el caso de que se necesite un traje de neopren, se da el traje de neopren. Si necesitas arnés, leash, tiene como varias cosas, el equipo son como varias piezas para entenderlo y bueno, si no tenés una no lo puedes hacer, entonces a veces es difícil viajar con todo eso, entonces la gente prefiere o alquilar o directamente tomar una clase. ¿Y todo eso es caro o es barato en relación a lo que se necesita? Hay distintos precios. La realidad es que no es un deporte tan caro como se piensa. Claro. Es un deporte que una vez que lo aprendiste ya te compraste tu equipo, que puede rondar un equipo completo de kite, puede rondar a partir de los $1.000, $1.200, hasta hay equipos de $5.000 completo. Pero no es tan caro, por ejemplo, como puede llegar a ser el parapente, no es barato como puede ser el surf, pero bueno, la realidad es que lo puede practicar cualquier persona si realmente se quiere dedicar y quiere hacer una inversión y bueno, necesita algunas horas de instrucción y después... Un poco esto que hablabas de los viajes, nosotros te queríamos preguntar un poco de los spots o de los lugares preferidos o cuáles son los lugares predilectos que decís, mira, acá hay muy buenas olas, muy buen viento, supongo que obviamente ya en el mundo se sabe, bueno, Sí. estos son los mejores spots para ir, o cuáles decís, estos están buenos, pero ahí son medio irregulares, por así decirlo. Bien. Si yo tengo que aconsejarte un lugar en el mundo, y principalmente por ejemplo, para la gente de Argentina, es como Brasil, sí o sí. En Brasil hay un fenómeno muy particular que hay casi 8 meses de viento en la misma dirección, caliente, agua caliente también, las condiciones son súper buenas, no hay olas. Entonces hay como muy buenas condiciones para practicarlo, tiene también muy buenas comodidades alrededor, entonces como que está bueno para la persona que va y quiere aprender o quiere... Pero después depende también un poco de los gustos, o sea, hay gente que le gusta que haya ola de 2 metros y hay gente que le gusta que haya 40 nudos, porque el viento se mide en nudos. Y esas condiciones que vos nombras, ¿cuáles son las condiciones ideales que vos buscás para...? Es lo que te digo, o sea, va a depender de lo que quieras hacer. O sea, si quieres aprender, seguramente busques un lugar donde no haya olas, donde no haya más de 25 nudos. Claro. Ahora, si querés volar 20 metros, vas a buscar 40 nudos, quizás con alguna ola chiquitita que te ayude a saltar. Claro. Después, el deporte en sí tiene muchas disciplinas, o sea, tenés el race, que es
una disciplina olímpica. Hay una chica de Argentina que es campeona, creo que salió campeona mundial. Después tenés el foil solo por práctica, twin tip, strapless, surf, o sea, como que... Entonces, todos los spots tienen algo... Y dentro de la disciplina te brinda una variedad que también al mismo tiempo le brinda una variedad a los lugares. Claro. Porque capaz que no está muy predilecto para una zona en particular, pero sí para dentro de esa disciplina hacer algo en particular. Por ejemplo, ahora estaba en Perú y en Perú hay un lugar que para aprender no es muy bueno, la verdad, porque hay muchas olas. En Pacasmayo. Es una ola que tiene como 800 metros, pero para la persona que le gusta estar con una tabla de surf y poder correrse sus olas con el kite o con el windfoil, que es otro deporte de viento que hoy está muy de moda también, nada, es un lugar paraíso. Pero si yo tuviera que enseñar, no enseñaría ahí. Claro. Entonces, Sí, verdad. Van los gustos. Y ahora, Tommy, trayéndote un poco más a este lugar, que estamos justo en un gimnasio, en nuestra zona. sí. Vos, ¿cómo te preparás? ¿Cómo entrenás para el deporte? O si lo haces también por fuera de eso, ¿cómo te manejás con el tema del entrenamiento? Bueno, lo que te decía antes, yo no compito ni nada, pero está bueno, como es un deporte que necesita que estés activo físicamente, por lo menos, ¿sí? O sea, si bien necesita de mucha movilidad, necesita de fuerza en las piernas, de fuerza en el core, entonces necesitas siempre mantenerte activo. La gente ya, por ejemplo, más grande que hace kite y todo, empieza a sentir que tiene que hacer algo, porque imagínense que ustedes cuando hacen kite estamos como atados de un arnés acá, entonces está haciendo todo el tiempo fuerza. No hace fuerza de brazos como parece, ¿sí? El deporte es mucho más amigable de lo que parece, pero así todo necesitas mantener el estado físico. Yo usualmente hago un entrenamiento funcional, que como cuando entré acá, que te dije que estaba buenazo, porque son de los gimnasios que me gusta y que tiene para hacer un poco de todo, me gusta trabajar con mi cuerpo y demás. Además yo soy profe de educación física, entonces como que la verdad que me gusta investigar y ver y todo, y el análisis del movimiento, entonces nada, entreno y me mantengo, hago 3 veces por semana, cada tanto alguna salita a correr, pero no soy Cristiano Ronaldo. Genial. Y antes nos hablaba que Brasil era de los mejores lugares. ¿Cuál fue para vos el mejor lugar donde practicaste el deporte? Ya por gusto personal, ¿no? No, Brasil. Brasil también. Brasil lo que tiene, sí. He estado en otros lados, la verdad, y Brasil me gusta porque tiene tiene mucha variedad. Mucha variedad. Si querés tener olas, vas a un lugar con olas, si tenés más viento, es una costa de 1000 kilómetros que arranca más o menos, lo más conocido es desde Cumbuco hasta Atins, en el norte. Ya ahí empieza como una zona más de duna de arena, es increíble el lugar. Pero en esos 1000 kilómetros tenés spot para lo que quieras. Sí. Qué locura. Estar ahí con el kayak dentro del agua, o mismo también cuando surfeabas, ¿qué sensación te genera? Libertad, la misma, porque al mismo tiempo no deja de estar en una situación estable, por así decirlo, porque estás vos, la tabla, el kite. ¿Qué se siente? ¿Cómo, una vez que lo podés controlar, cuál es el cambio que notás? No, bueno, yo creo que como que el deporte, cuando vos lo empezás como a disfrutar y a controlar, que vos tenés todo medianamente bajo control, principalmente los deportes de agua, como el surf, yo surfeo también, hago un poco de windfoil también, que es lo que decíamos antes, es una especie de meditación. O sea, obviamente tiene su parte de acción, su parte de que tenés que estar concentrado cuando querés probar alguna cosa nueva o algo, pero la verdad es que es súper divertido, pero también es como una especie de meditación, por eso está bueno. Sí. A mí me pasaba cuando estaba con él una vez practicando surf, claro, yo estaba concentrado en la ola que venía, cuando tenía que remar y girar, todo tensionado, al otro día me olvidaba todo, y claro, después en algún momento que te olvidas un poco de eso y intentás conectar, te das cuenta que estás en el medio del mar, en el medio de la nada, viendo la ola, y claro, yo lo veía eso, en él veía eso, que estaba sentado en la tabla, disfrutando la cuestión, que es hermoso, porque lo ves de afuera decís, Claro. qué hermosura, pero bueno, en el momento, uno tampoco tiene mucha maña, claro,
y después lo que me olvidé el otro día no podía ni Sí. Pero sí. Y es muy difícil el hecho de llegar a ese punto que vos decís de disfrutar de que estás como conectado realmente. No, eso está bueno como aclararlo, que el CAI, incluso todos los deportes llevan su proceso, el CAI lo que tiene es que tiene una evolución muy rápida, no es peligroso como parece, hoy el CAI tiene como toda una metodología de paso a paso para aprenderlo. Antes se arrancaba con equipos con los equipos que ibas a kitear desde el minuto cero. Hoy hay toda una adaptación del equipo para poder arrancar. Se arranca con un kite más pequeño, con líneas más cortas, se hace toda una introducción en la arena, medidas de seguridad y vas paso a paso. O sea, vas primero al agua sin tabla, después con tabla, después empezás a practicar con la tabla. Siempre tu profesor va a estar cerca. Usualmente para mí es súper recomendable que te enseñen con radio. Entonces cualquier cosa que no sabes resolver, la persona te lo dice por la radio. Claro, porque esa es otra, cuando la persona que está aprendiendo está en el agua, Sí. el profesor que está también ahí cerca o es medio... Usualmente está en la playa, Claro. mirando lo que está pasando, pero si la persona llegó a estar en el agua sola, es porque realmente está preparada. Claro. Entonces, nada, hoy los instructores están como mucho más instruidos también. Hay un ente que se llama la ICAO, que es International Kite Organization, que es el ente que regula a todos los instructores de kite. Entonces, nada, ahí ya hay como una preparación previa antes de salir a enseñar y más o menos todos siguen esa línea. Y como te digo, o sea, yo tuve alumnos de 75 años y de 5 años, de 6. Entonces, como que, nada, obviamente cada uno tiene su proceso y también su historial deportivo. Pero un poco ese abanico también te demuestra que es un deporte practicable para todos. Exacto. Eso está bueno. Hay gente que aprende en 3 horas, hay gente que aprende en 30 y está perfecto. Cada uno tiene su tiempo. tal cual. Me dijiste que no había algo muy difícil así de aprender, que es más o menos rutinario, o sea que es cuestión de practicar y va a salir. Sí, o sea, si lo llevo como una comparación con el surf o con el wingfoil, que son hoy 3 deportes que están como en auge también acá en Argentina. O sea, el wingfoil es mucho más amigable al principio, se vuelve un poco más difícil. El surf es un deporte que a las pocas horas vos puedes estar solo flotando con una tabla, pero para ser bueno o más o menos surfear necesitas, la verdad, que mucho tiempo. Claro. Y el kite es un deporte que te vas a divertir mucho más rápido, ¿sí? Pero al principio genera como mucho más respeto porque ves un barrilete volar y decís, Claro. "Uy, esto va a salir volando", eso es imposible. ¿Y cuál decís para vos que es la principal diferencia entre el kite y el surf? Bueno, el surf es un deporte de agua, más que todo, ¿sí? De mar, de olas, es un deporte súper físico cuando lo querés hacer bien, o sea, creo que tiene acción, pero también tiene mucha parte de meditación, de saber esperar, de tener paciencia y todo. Yo particularmente no soy un gran surfista, o sea, surfo para divertirme con amigos, aprendí ya de grande también, entonces costó mucho más. Y el kite es un deporte que tiene un poco más de acción, que estás como siempre un poquito más, como estás todo el tiempo arriba de una tabla, parado, no tenés ese momento de que te sentás así, mirás las estrellas, el grosso, no, o sea... No, y la acción también, lo digo desde el verlo desde afuera, es un poco más prolongada en el kite, porque podés estar más tiempo navegando, y en el surf te subís a la ola y hasta donde te dé un poco, pero son cuestiones de segundos. Y después algo que por ahí no se ve mucho es el kite es como un deporte donde hay prioridades, pero usualmente nada, la gente no se choca o no espera el turno, o sea, están navegando, tienen su línea, así, dejas pasar a uno, dejas pasar al otro, pero están navegando. El surf tiene más hoy en día, que es súper popular, como hay todo una historia detrás de él, bueno, no, ahora me toca mi ola, ahora la otra, entonces, pero bueno, a mí me encanta hacer las dos, las tres. Así ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiere meterse en este deporte, que le llama la atención? que lo haga sin duda, porque, o por lo menos que lo pruebe. O sea, lo bueno que tiene esto es que
cada vez hay más escuelas en Argentina, cada vez hay más gente que lo sabe enseñar. Y nada, o sea, tenés en Buenos Aires, en el Río de la Plata lo puedes hacer en Zárate, lo puedes hacer en el Paraná, en la costa argentina. Hay un lugar muy conocido que se llama Costa del Viento, que es en San Juan, que va mucha gente también, es un viento un poco más fuerte, pero también se puede aprender. En la Patagonia está lleno de spots. Y quizás con 2 horas o 3 horas de introducción ya sabes si realmente te gusta, si te sentiste seguro, si querés seguir. Y si querés seguir, es un mundo, la verdad, increíble que te cambia la perspectiva de viajar, la perspectiva de entrenar, de un poco tu día a día o tu año a año también. Y la última, para ir cerrando, Tommy, ¿qué significa el deporte para vos en tu vida? Para mí fue como un eje como transversal en toda mi vida. Primero arranqué a estudiar porque quería dedicarme al deporte, yo educación física, y después es como mi eje también, porque todo lo que hago tiene que ver con el deporte. Hoy son deportes más acuáticos y que tienen que estar muy relacionados con el mar y demás, pero es todo, es lo que me mantiene comiendo bien, lo que son mis amigos los que hacen deporte. Estoy siempre pensando a dónde puedo ir a conocer para hacer algo, o en mi tiempo libre si puedo dedicármelo para ir al agua lo hago. Entonces, bueno, nada, Sí, creo que para el deportista esto que estás comentando es como un lenguaje común. Sí. Todo aquel que vive a través del deporte o hace deporte entiende lo que decís y lo vive igual. Y es eso, un eje que te mantiene en una línea y de ahí se desprenden un montón de cosas. Así que bueno, Tommy, muchas gracias por haber sido el primer invitado de este podcast. No sé si querés hablar con unas palabras, pasar en Instagram de Hijos del Viento. Bueno, no, sí, síganos en Instagram, @hijosdel.viento en nuestro Instagram. Así que nada, ahí tenemos la escuela, vamos a estar arrancando este verano con la escuelita Llamar de las Pampas, así que si quieren venir a probar, están todos más que invitados. Y bueno, mucha suerte con esto. Muchas gracias. Y así a meterle. Muchas gracias.